presentes para que comience esta conferencia de prensa. El tema: Nuevo Catecismo Universal de la Iglesia Católica. Estimados colegas, muy buenos días, representantes de distintos medios radiales, escritos y de televisión de ciudades que pertenecen, que integran la diócesis de Azul. En octubre del año pasado fue publicado por la Sala de Prensa de la Santa Sede el texto del Nuevo Catecismo. Pero yo empiezo ya por formularme esta pregunta. ¿Es realmente el Nuevo Catecismo? La Iglesia Católica, a través de más de 400 años, no ha hecho sino confirmar la doctrina básica que ahora se actualiza. Yo creo que este es el tema. Es que en este mundo cambiante el Catecismo Universal, en sus 676 páginas, no hace más que reafirmar las prohibiciones tradicionales, tales como el aborto o la anticoncepción, pero ahora ayornado, actualizado, a la luz de otros pecados modernos, como por ejemplo evadir impuestos, conducir en estado de ebriedad, traficar drogas, ciertas formas de ingeniería genética, de inseminación artificial, de inmigración. Fíjese qué amplio que es esto. De este renovado Catecismo Universal, de este primer compendio que la Iglesia Católica presenta desde el emitido por el Concilio de Trento en 1566, va a hablarnos esta mañana nuestro obispo. Nosotros, ustedes preguntarán, Monseñor Emilio, con su proverbial disposición y clara dialéctica, seguramente ha de saber responder a cada una de vuestras preguntas, que tienen que ser concisas, claras y puntuales. Simplemente quiero decirles que la pretensión, de alguna manera, es que esto sirva para encontrar un equilibrio entre los grandes problemas de la ética política y social y la ética de la familia. Por cierto, en el contexto de la doctrina cristiana, para hacerla más accesible a los fieles de Cristo y a todos los hombres de buena voluntad. Como ya es tradicional en estos encuentros periódicos que tenemos con el señor obispo, Monseñor Emilio ha de exponer inmediatamente y después cada uno de ustedes, a partir de nuestros colegas de LU22, Radio Tandil de Tandil, que están a la derecha del señor obispo, se presentan, indican a qué medio representan y hacen la pregunta puntual y concisa. Y así iremos sucesivamente dando toda la vuelta hasta redondear este collar de preguntas que, insisto, estoy absolutamente convencido, ha de servir para clarificar sin ninguna duda este catecismo universal que se actualiza. Muchas gracias. Monseñor. La publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, que ese es su verdadero nombre, a propósito, la Iglesia, la Santa Sede ha querido evitar el adjetivo de nuevo, Catecismo de la Iglesia Católica. Ha producido distintas reacciones en la opinión pública. La primera que llegó, todas la pudimos percibir, fue de una prensa sensacionalista, yo diría frívola, sin discernimiento, que reprodujo algunas notas de otros países en los cuales lo único que importaba eran los llamados pecados modernos y, por supuesto, el juicio periodístico negativo, peyorativo, sobre el contenido. Es decir, nunca se puede criticar una obra sin haberla leído, máxima en este caso. Pero la segunda reacción, que esta me parece mucho más interesante y mucho más legítima, es el hecho de que el catecismo se haya convertido en una especie de bestseller. Es decir, en Francia se vendieron en 3 meses 300.000 ejemplares. En la Argentina, con un mercado mucho más chiquito, lógicamente, y sin edición propia argentina, se vendieron 25.000 en 3 meses. Esto nos demuestra que hay gente
que agradece y le interesa esta publicación como un modo de conocer mejor a la Iglesia, conocer su propia fe, o en el caso de que algún no católico lo comprara, que conozco casos, es porque quiere conocer mejor y de cerca lo que la Iglesia Católica cree. Además, esa primera andanada de comentarios redujo el contenido del catecismo a un moralismo, es decir, el catecismo de toda la doctrina católica. La moral es una de las partes y esa moral nunca está totalmente como paracaidista, como se dice vulgarmente, sino que tiene mucho que ver con todo lo demás. Es decir, la moral de alguna manera viene de todo lo que se dice, y ahora lo vamos a ver en la división del catecismo. Yo por eso me congratulo el que se haya elegido este tema para este acontecimiento, porque por más que no se puede decir demasiado en poco tiempo, me parece que respondemos a una expectativa y a una necesidad de nuestra audiencia, y concretamente del pueblo cristiano de la diócesis de Azul. Empecemos por la palabra. ¿Qué es un catecismo? Además le llamaron la atención. Acá tengo un ejemplar de un catecismo viejo, no del tiempo mío, que son más viejos todavía. Estos libritos que era lo que se daba a los chicos que tenían un resumen de la doctrina católica para prepararse, por ejemplo, para la primera comunión. Un libro chico, en el tiempo mío, era casi un tratado de teología, aprendíamos de memoria, éramos pequeños teólogos. La catequesis fue mejorando y de alguna manera su contenido invariable, pero con una metodología mucho más adaptada al público infantil. Entonces, ¿qué tiene que ver este libro de casi 700 páginas? Es decir, la gente a lo mejor cree ahora para prepararse para la primera comunión habrá que leerse todo esto, habrá que saberlo todo. Entonces vamos a ver de dónde viene la palabra catecismo, cuándo se empezó a usar y por qué. Como muchas palabras de nuestra lengua provienen del griego, el pueblo griego en Occidente parece que fue el pueblo más inteligente que existió, porque realmente nuestra cultura depende muchísimo de nociones y de palabras. Esta palabra, el verbo era katechein, el sustantivo catequesis, proviene de una palabra que se usaba en el teatro. Los griegos les gustaba mucho el teatro, utilizaban el teatro para muchas cosas, que significaba hacer resonar como un eco. Es decir, que la catequesis se proponía que aquel anuncio primero que el catecúmeno, es decir, el recién convertido, el que tenía fe, había recibido, quería hacerlo resonar dentro de sí y en su ambiente para convertirse en un verdadero cristiano. Así que no sea una cosa puramente superficial, sino algo realmente que le permitía ser un cristiano verdadero. Lógicamente, los primeros catecismos, por decir así, fueron los evangelios, los compendios, aquello que los primeros evangelistas pensaron que había que compendiar y había que escribir. La predicación de los apóstoles era mucho más amplia, no todo lo que se predicó está escrito en los evangelios. Las cartas de San Pablo, otros libros de los primeros siglos, que no son libros de la Sagrada Escritura, pero muy cercanos a los apóstoles, la famosa Didache o Enseñanza de los Apóstoles, algunos padres de la Iglesia que se dedicaron directamente a hacer catequesis. San Cirilo de Jerusalén, obispo de Jerusalén, y una de las crónicas de la época lo describe en la calle, enseñando a la gente que se sentaba alrededor de él los rudimentos de la fe. Muchísimos obispos de la antigüedad se dedicaron a preparar para los sacramentos, sobre todo a los adultos que querían bautizarse, confirmarse y hacer su primera comunión, que eran todos los sacramentos de la iniciación. San Agustín, por ejemplo, escribió un célebre tratado, pequeño, para catequizar a los rudos. Los rudos serían los simples, los que recién empezaban. Es una obra catequística que además tiene algunos elementos de metodología. Parece que la primera vez que se utilizó la palabra catecismo fue un obispo inglés, un arzobispo de York, en el siglo XIV, 1350 y algo, que publicó un catecismo bilingüe, en latín, el idioma eclesiástico, y en inglés para el pueblo. Y esto fue después imitado por una cantidad de obispos. Cuando llegamos al siglo XVI, nos encontramos ya con el gran auge de los catecismos. Además del catecismo del Concilio de Trento, que fue citado hace un rato, es decir, el Concilio de Trento se reunió especialmente para hacer frente a la Reforma Protestante. Fue una gran ocasión para que la Iglesia recobrara su identidad dogmática y moral, y por lo tanto se consideró prudente
publicar un catecismo, pero, oh asombro, no era un catecismo para chicos o para catecúmenos, sino el catecismo para los párrocos, para que los párrocos supieran enseñar catecismo. No nos asombremos porque este catecismo está escrito para los obispos, para que los obispos seamos capaces de enseñar debidamente la doctrina católica. Eso viene enseguida, lo voy a explicar. Muchos catecismos hubo en el siglo XVI, incluso de los reformados. Por ejemplo, Lutero tiene un catecismo, Calvino tiene un catecismo, pero la Iglesia Católica también hizo lo suyo. Belarmino, Canicio, hasta los tiempos modernos. El Papa San Pío X hizo un famoso catecismo para las diócesis de Italia, en el cual tuvo mucha influencia en los catecismos, incluso en el primer catecismo argentino de los años 30, que fue el catecismo del episcopado, en el cual influyó sobre todo otro catecismo muy célebre, el catecismo de Astete, español, que algunas poblaciones indígenas lo sabían de memoria, tanto que me contaban en México que había poblaciones que no habían tenido sacerdote durante años y los indios continuaban recitando el catecismo de Astete que habían recibido de los primeros evangelizadores. Otro catecismo muy importante es el catecismo del Tercer Concilio Limense, es decir, en Lima, en el siglo XVII, el arzobispo Toribio de Mogrovejo, cuya fiesta vamos a colaborar dentro de muy pocos días, reunió a los obispos y editó un catecismo en 3 lenguas, en español, en quechua y en aymara, es decir, para que pudiera ser utilizado con todas las poblaciones indígenas del tiempo. Es un verdadero ejemplo y es un catecismo que sirvió hasta que se hicieron los catecismos modernos. Con esto podemos hacer ya 2 categorías de catecismo, lo que se llama el catecismo mayor, que es el destinado a los catequistas. Por ejemplo, el Catecismo del Concilio de Trento fue destinado a los párrocos. El Catecismo de la Iglesia Católica del año 1992 está destinado en especial a los obispos. Vamos a ver después por qué. Quizás convenga también saber por qué se hace después de más de 400 años un catecismo en la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Cuál es la iniciativa? Sabemos que el de Trento fue el mismo concilio que lo pidió. Acá no fue el Concilio Vaticano II, pero fue con ocasión de celebrarse el 20º aniversario de su terminación, en la Asamblea del Sínodo de los Obispos del año 1965, que trató muchos temas, pero una moción que hicieron algunos obispos fue después votada por la inmensa mayoría y presentada al Papa. La moción la leo porque es interesante fijarse en cada palabra. Dice así: muchos han expresado el deseo que se redacte un catecismo o compendio de toda la doctrina católica en lo que se refiere tanto a la fe como a la moral, para que sea un punto de referencia para los catecismos o compendios que son preparados en las diversas regiones. La presentación de la doctrina debe ser bíblica y litúrgica. Se debe tratar de una sana doctrina adaptada a la vida actual de los cristianos. Vamos a enumerar las características entonces de este catecismo de acuerdo a esta propuesta. En primer lugar, es un catecismo mayor, dirigido a los catequistas. En segundo lugar, es un punto de referencia para los futuros catecismos. Es decir, no es un catecismo único, un catecismo obligatorio o el único catecismo, sino que este es el texto de referencia al cual, para ser aprobados, tienen que tener relación los catecismos que se editen en el futuro. ¿Cuál es el contenido? Es un compendio de toda la doctrina católica, porque eso se discutió que se pudiera llamar catecismo, porque uno siempre se imagina catecismo es esto. No, la Santa Sede insistió. Catecismo es lo mismo que compendio de toda la doctrina, incluida la fe y la moral. Sabemos que entró también la liturgia y un tratadito sobre la oración. No entran entonces las doctrinas de los teólogos, hay teólogos muy importantes, pensemos en Santo Tomás de Aquino, de ahí para las épocas modernas. Sin embargo, la Iglesia solamente ha querido presentar aquí lo que es doctrina de la Iglesia. Por más importante que sean los teólogos, solamente se los cita, como el caso de Santo Tomás de Aquino, cuando enseñan la fe de la Iglesia y no alguna elucubración o teoría, por más respetable que sea. Es decir, esto está para enseñar lo que la Iglesia piensa y enseña. La base tiene que ser la escritura y la liturgia, es decir, no los libros de teología,
que era un poco lo que pasaba antes, ¿no es cierto? La escritura y la liturgia. Por supuesto también está el magisterio de la Iglesia, que está citado sobre todo el Vaticano II, pero no solamente el Vaticano II. Hay documentos mucho más antiguos e igualmente valiosos. También los padres de la Iglesia, que son los primeros obispos, y hay que tener en cuenta también que hay padres de la Iglesia de Occidente y muchos padres de la Iglesia de Oriente y muchos aspectos de la liturgia de Oriente. Porque nosotros a veces como católicos romanos pensamos que la Iglesia se termina en el Mediterráneo oriental y tenemos toda esa tradición inmensa que todavía vive en todo el mundo griego de entonces, que es realmente una fuente de la doctrina cristiana y de la catequesis. Y también una novedad, se transcriben muchas palabras, textos de santos, tanto antiguos, Santa Catalina de Siena o Santa Juana de Arco, por ejemplo, o de santos modernos, y algunos santos no canonizados. Por ejemplo, el cardenal Newman tiene una serie de textos interesantísimos, porque además es un hombre que nació en el anglicanismo y que se convierte al catolicismo a través de la doctrina de los padres. Es decir, investigando la doctrina de los padres, reconoce en la Iglesia católica la verdadera Iglesia del Señor. Otras características: adaptado a la vida actual de los cristianos. Quizás es la razón fundamental de haber sacado un catecismo de la Iglesia Católica en esta época. Adaptado no quiere decir con la doctrina modificada, sino, como diríamos vulgarmente, aterrizado a las circunstancias y problemas actuales, con un lenguaje acuerdo con las claves culturales y las vivencias del hombre de nuestro tiempo. Otra cosa muy interesante, no es un catecismo para refutar errores. Algunos libros antiguos, todos estaban escritos en contra de alguien, ¿no es cierto?, porque había que defenderse. Esta es una exposición positiva de la doctrina y solamente se tocan algunos errores cuando evidentemente hay que ponerlos de manifiesto. Entonces no es una obra apologética, ¿no es cierto?, de discusión, sino que es una obra expositiva, positiva. Además, muy interesante, no viene, el Catecismo del Concilio de Trento lo hicieron 2 o 3 peritos. Acá es una obra que desde el principio tiene el sentido colegial de toda la Iglesia. Sale por iniciativa de obispos en un sínodo. El Papa crea 2 comisiones, la comisión encargada de proyectarlo y la comisión encargada de redactarlo. Todas están compuestas por obispos de todo el mundo y de todas las lenguas. En la comisión de redacción, como todos saben, actuó de una forma muy importante el arzobispo de Paraná, Monseñor Carlich, es decir, un argentino, pero había también un chileno, había también un paraguayo y había muchas otras personas, por supuesto, que se consultó, además, después de la 4ª redacción, fueron 9, a todos los obispos del mundo. Todos tuvimos en nuestra mano un proyecto parecido a este, con una cantidad de papeles y todo para mandar todas las observaciones. La Santa Sede recibió 24.000 observaciones, gracias a Dios existen computadoras ahora un poco para recibir todos esos datos. La mayoría fueron recibidas, salvo que hubiera contradicciones, fue un trabajo ímprobo, evidentemente, y hasta la 9ª redacción, que es la aprobada oficialmente por el Papa en el año pasado y que se presentó solemnemente en Roma los días 7, 8 y 9 de diciembre. Y por último, yo diría que al aprobarlo el Papa se convierte en un documento del magisterio pontificio, es decir, ya no es un conjunto de gente de buena voluntad. Por eso da bastante fastidio cuando alguna prensa muy barata se pone a criticar y a opinar como si fuera un manifiesto de alguien que se le ocurrió escribir. Después de todo ese trabajo de todo el episcopado mundial, el Papa lo aprueba y dice con estas palabras: lo reconozco como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunidad eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe. Las partes del catecismo, ¿por qué está dividido en 4 partes? Es una división ya bastante tradicional, es la misma división que el Concilio de Trento, pero no es una mera división de campo, sino que es un orden lógico. La primera parte es la profesión de fe y se desarrolla siguiendo los artículos del credo. Podríamos decir, como decían los catecismos antiguos, lo que se ha de creer, lo que el cristiano ha de creer. Pero si el cristiano cree y cree en Dios, se ve llamado a celebrar.
Entonces, lo que se cree se celebra. Viene la segunda parte, que es la celebración del misterio cristiano, que implica la liturgia en general y los sacramentos en particular. El que cree y celebra vive como creyente y como sacerdote, es decir, como salvado, y entonces aparece la vida moral, no como un código de prohibiciones y lo que fuera, sino el seguimiento de Cristo y la búsqueda de la verdadera felicidad. Ese es el sentido de la moral primigenio, incluso en filósofos paganos, como Aristóteles, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, que no es, la gente cree que la moral es esto sí, esto no, porque me da la gana a mí, al legislador, ¿no es cierto? Esto sí o esto no, porque depende de lo que yo creo, lo que yo celebro y lo que Dios ha revelado. Entonces la cosa es muy distinta y según un plan que Dios presenta para que el hombre sea feliz. ¿Cómo puede ser feliz el hombre? Pareciéndose a Jesucristo, cumpliendo la voluntad de Dios y estando en paz y en amor con sus hermanos. Ese es el ideal que se presenta. Y por último, algo que iba a ser un apéndice se convirtió en una parte autónoma, la oración, tomando como base el Padre Nuestro. ¿Quiénes son los destinatarios de este catecismo? En primer lugar, los obispos. Los obispos son los responsables de la catequesis de su diócesis, son los doctores. La palabra doctor es un poco equívoco, uno siempre se imagina que el doctor es el médico. Doctor significa el docente, el que enseña, el primer enseñante. Pero también los redactores de catecismo. El obispo, cuando le presentan un catecismo, digo, mire, esto ustedes lo tienen que tener en cuenta. Por supuesto, después se verá cómo, pero digamos, esto es lo que la Iglesia cree, y por lo tanto eso tiene que aparecer de alguna manera en los catecismos que se van a aprobar. Y por otro lado también, finalmente, los otros miembros del pueblo de Dios, es decir, no está reservado, no es un documento secreto, sino que es algo que se entrega. Fue muy interesante, el Papa lo hizo el cardenal Corrachino también en la catedral, se entregó no solamente a los sacerdotes, sino también a los laicos, y no precisamente a los catequistas, a los chicos, a los matrimonios, a lo que fuera. Señores, los que deseen conocer mejor las riquezas inagotables del misterio cristiano, acá tienen, aquí no se pueden equivocar. Pero, ¿cuáles son los límites del catecismo? Porque nosotros ya tenemos el catecismo, tenemos todo solucionado. Yo diría que recién empieza la solución de los problemas. En primer lugar, este catecismo, a pesar de llamarse así, no incluye la parte metodológica, es decir, cómo hay que preparar un encuentro, cómo hay que llegar a distintos tipos de cristianos. Esto es el contenido. La metodología, la inculturación, la situación de cada uno la tendrá que poner primero cada obispo y finalmente también cada catequista de acuerdo a lo que se trata. Entonces no incluye la metodología. Pero no anula los catecismos anteriores. A mí varias personas me han preguntado, ¿y ahora qué hacemos con lo que tenemos? Sigan. Cuando haya catecismo nuevo se verá de qué manera vamos a tratar de que se refieran realmente a esto. No es tampoco catecismo único y obligatorio, pero es un texto necesario de referencia para los que lo tienen que redactar. Y termino con esto, las expectativas. ¿Y qué expectativas abre? Algunos, cuando apareció el anuncio de que iba a salir, dijeron, bueno, se acabó la creatividad catequística, y no es verdad. Yo diría que esto, al contrario, va a estimular la creatividad catequística, porque precisamente para poder poner en práctica toda esta riqueza, ¿cómo tenemos que trabajar para ver de qué manera lo vamos a hacer llegar para todos? Es decir, que yo diría que es un estímulo muy grande a los obispos, a los catequistas y también a los fieles, para ver de qué manera esta enorme riqueza, porque basta ojearlo un poco y darse cuenta lo que dice, lo que cita, los números correlativos, los índices temáticos y todo lo que hay, que evidentemente es un trabajo extraordinariamente serio, muy completo y que nos va a llevar muchos años de trabajo el de poderlo asimilar. Yo diría que también ayuda a la identidad de nuestra fe. Cuando cualquier pasquín, perdón por la palabra, se pone a opinar sobre cuestiones religiosas y la gente se los cree y va y dice, no, mi señora, esta es la identidad católica, esto es lo que la Iglesia cree. Y yo creo que incluso con un gesto de nobleza en el orden ecuménico a nuestros hermanos cristianos no católicos, seguro, mire, esto es lo que nosotros creemos. Sobre esto podemos hablar, podemos ponernos de acuerdo y lo que fuera, pero no hay tutía. Acá, digamos, esto es lo que la Iglesia cree y presenta y enseña.
Y yo cuando hay afán de tantas novedades y a veces ingenuidad, qué lindo, bueno, a ver, esto está acá adentro, cómo está dicho, cómo está expuesto, es decir, que afirma nuestra identidad católica. Y como por tercer punto, y con esto termino, yo creo que es como un toque de aviso para todos los católicos. Señores, ha llegado el momento de formarse realmente en doctrina católica. Todos opinamos, pero no sabemos. Tenemos la oportunidad de tomarlo, por supuesto, no todos pueden tomar este libro y leerlo del principio al final como si fuera una novela, pero tienen acá los elementos para poder formarse. Yo tengo presente siempre una frase que dijo el Papa Juan Pablo II en nuestra tierra, en Viedma. Dice, la ignorancia religiosa es el peor enemigo de la fe. Le echamos la culpa a las sectas, le echamos la culpa a cantidad de cosas, pero nosotros no nos preocupamos por conocer lo que el Señor nos ha revelado y la Iglesia enseña. Ojalá este catecismo pueda servir para todos, del obispo para abajo, todos sepamos un poco más sobre el misterio cristiano. Y nada más. Monseñor, la primera pregunta, Claudio Andiarena, LU22, Radio Tandil. Usted de alguna forma ya lo explicitó, pero concretamente, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el uso que se le debe dar a este catecismo? ¿Cuál es el uso concreto del mismo? El uso concreto del mismo, te repito un poco cuando hablaba de los destinatarios, pero quizás se puede agregar una cosa mejor. Este catecismo no es para ser leído de cabo a rabo, como si fuera una obra que hay que terminarla cuanto antes, bueno, ya lo aprendí y lo pongo en la biblioteca, sino que es un texto de referencia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, un sacerdote quiere preparar una predicación o una meditación sobre la castidad. Muy bien, vamos a ver dónde está castidad. Castidad, número tal, número tal, número tal, número tal. Bueno, vamos a ver un poco qué dice. Pero también cuando yo voy me encuentro con que hay unos números en colorado que hablan y me refieren a otras cosas. Es decir, que esto no es un libro de recetas de cocina, sino que yo tengo que ponerlo dentro de todo un contexto. Entonces, evidentemente, ¿por qué está relacionado esto con esto? Y de esta manera puedo preparar, no así metodológicamente, porque esto no está acá, sino respecto del contenido. Creo que los obispos lo pidieron sobre todo para asegurar la integridad de la enseñanza de la Iglesia en los catecismos, porque habrá que reconocer, no sé si tanto entre nosotros, pero en algunos lugares de Europa, por ejemplo, en los cuales la enseñanza del catecismo se había introducido una serie de novedades un poco dudosas y a lo mejor se habían omitido otras cosas. Pongo un ejemplo. Se le decía a la catequesis antigua que hablaba demasiado del pecado del infierno, pero hay catecismos que no hablan nada ni del pecado ni del infierno. Entonces, evidentemente, si bien no es lo más importante de la revelación, pero no se entiende la revelación sin eso. Entonces, evidentemente, eso tiene que ser incluido, adaptado al público, al tipo de catequistas, al tipo de catequizandos. Pero evidentemente yo creo que ese es lo primero. Señores, esta es la identidad católica, usted quiere escribir un catecismo, bueno, entérese. Pero se tiene una cantidad de usos para gente particular, para predicadores, para educadores, lo que fuera. El Papa lo dice, obispos primero, redactores de catecismo, pero todo aquel que quiera ampliar su... Acá tiene una norma segura de fe. Monseñor, Guillermo Diorio para Cibateco, Televisión Codificada de la Barría. Catecismo adaptado a la vida actual de los cristianos, y apuntaba Monseñor, la pobreza no es nueva. Sí, en todo caso, alguna actividad del hombre que origina la distribución injusta de la riqueza. Le propongo este marco temático para su exposición. El catecismo y una vida en Cristo en relación con los pobres y la pobreza. Bueno, habría que citar mucha temática de esta, ¿no es cierto? Por ejemplo, los deberes sociales, por ejemplo, el ideal de la pobreza, por otro lado, que es tocado también cuando habla de los consejos evangélicos. La palabra pobreza hay que tener un poquito de cuidado, porque cuando hablamos así en estos aspectos se puede confundir. Una cosa es la pobreza bíblica, espiritual, que se manifiesta en lo material como una actitud del hombre determinado, y por eso la Escritura nos dice bienaventurados los pobres, y los profetas del Antiguo Testamento hablaban de un pueblo pobre que se preparaba para recibir al Señor. Pero por otro lado tenemos la pobreza injusta, la pobreza que es miseria, la pobreza que no le deja al hombre a llegar a sus verdaderos niveles de vida mínimos. Entonces, toda la doctrina social de la Iglesia en este momento, a la cual el catecismo le da lugar, no la expone totalmente,
pero dice la importancia que tiene. Yo creo que, no me acuerdo si es en centésimos años o solicitud de Rey Sociales, creo que es en centésimos años, cuando finalmente el Papa dice: la doctrina social de la Iglesia depende de un adecuado conocimiento de la naturaleza humana. Es decir, el hombre, la persona humana, es como el tema fundamental. Y es notable como Juan Pablo II, cuando habla su encíclica sobre el trabajo, no la titula el trabajo humano, sino el hombre que trabaja. Es decir, el hombre es la persona que interesa. León XIII en la Rerum Novarum, el problema fundamental es la fijación del salario justo, en la cual evidentemente tiene en cuenta a la persona. Pero el Papa habla concretamente de que el tema conflictivo realmente importante es la consideración del obrero, del que trabaja, como una persona humana, imagen de Cristo, con su propia dignidad, la cual no solamente hay que respetar, sino también perfeccionar. Entonces, yo creo que esto permea un poco todo el catecismo, desde el principio cuando habla de la creación, ¿no es cierto? El lugar del hombre en la creación, la dignidad humana, después cuando habla sobre todo de los mandamientos, en la justicia social y, digamos, en todas las consideraciones. Yo creo que macro, sobre todo cuando habla de la importancia de la doctrina social de la Iglesia. Antes la consideramos un poco un lujo, incluso en los programas de formación, en los mismos seminarios, ¿no es cierto? Era un capitulito, ¿no es cierto? Pero ahora nos damos cuenta que es el centro de la cuestión. Si yo realmente quiero hacer una catequesis de adultos, de gente que está en el mundo de la familia, de los negocios, del deporte, de lo que fuera, si yo no hablo de la doctrina social de la Iglesia, que es el Evangelio apoyado, aterrizado, estoy omitiendo una cosa fundamental. Entonces no tenga duda de que esto está presente, pero no digo en todas las páginas, pero casi. Hugo Cabral, de Canal 4 de Chillar. Las cámaras de Cibateco y de 27 Informa hoy están en azul. Esta es la puerta de entrada al obispado de la diócesis. Como es habitual y periódicamente, hoy su titular, Monseñor Emilio Bianchi di Cárcano, se reunirá con los medios de comunicación de la jurisdicción de la diócesis para tratar temas. Hoy el tema es el Catecismo Universal de la Iglesia Católica. Cámaras de Cibateco y de 27 Informa hoy en azul. Esta es la puerta de acceso a la sede del obispado de la diócesis. Como es habitual. Las cámaras de Cibateco y 27 Informa hoy en azul. Estamos a la puerta de entrada a la sede del obispado de la diócesis de Azul. Hoy, y como es habitual y periódicamente, su titular, Monseñor Emilio Bianchi di Cárcano, se va a reunir con los medios de comunicación de la jurisdicción de la diócesis. Y hoy estamos aquí para tratar con el obispo el tema Catecismo Universal de la Iglesia Católica.